Canelo Álvarez jamás pensó que una simple mirada podría cambiar su percepción de la grandeza para siempre. Era una tarde común, una reunión entre risas y anécdotas en la casa de su ídolo, Julio César Chávez. El calor del hogar, el aroma de la carne asada y las bromas cruzadas entre generaciones hacían que el tiempo pasara sin apuro. Pero en medio de aquella escena casi perfecta, algo rompió el ritmo. Un detalle fugaz, como un susurro en medio del bullicio. Fue un gesto, pequeño, casi imperceptible. La empleada que servía los platos, una mujer de estatura baja, cabello recogido y rostro sereno, detuvo su andar por un instante al pasar junto a una vieja foto emoldurada de Chávez. Sus ojos, por breves segundos, se nublaron. No de cansancio, no de rutina, sino de algo mucho más denso. Era como si en aquel cuadro estuviera enterrado un pasado que aún dolía. Canelo, por reflejo, giró su cabeza hacia ella. Nadie más pareció notar el momento. Ni los hijos de Chávez, ni los nietos corriendo, ni los amigos que brindaban, solo él. Aquella expresión fugaz lo había atravesado como un gancho al hígado. La mujer tragó saliva, respiró hondo y siguió con su labor como si nada hubiese pasado. Pero algo, en su interior, había hablado, y Canelo lo escuchó. Minutos después, mientras todos se entretenían en la sobremesa, ella salió discretamente por la puerta trasera cargando una pequeña bolsa. No pidió permiso, no anunció nada. Solo desapareció calle abajo. Canelo dudó por un instante. ¿Era correcto seguirla? Estaba invadiendo una vida que no le pertenecía, pero algo más fuerte que su conciencia lo empujó a levantarse en silencio, colocarse una gorra y salir sin decir una palabra. Aquella mirada no se le iba de la cabeza. Había algo ahí, algo grande, escondido detrás de la sencillez. ¿Por qué alguien que trabaja con el más grande de todos mira así una simple foto? Pensó mientras bajaba las escaleras sin que nadie lo notara. Lo que no sabía era que esa decisión, seguirla sin ser visto, lo llevaría directo a una historia más poderosa que cualquier campeonato, más dura que cualquier rival y más humana que cualquier combate, porque la verdadera fuerza a veces se esconde en el silencio de quienes nadie ve. Canelo se ajustó la gorra hasta las cejas y caminó con paso firme pero silencioso, dejando atrás la casa de Chávez sin que nadie notara su ausencia. A lo lejos, la figura de la mujer avanzaba con calma por las calles del vecindario. Llevaba la misma bolsa en la mano y un paso tranquilo, como quien ha caminado ese mismo trayecto toda la vida. No había urgencia en su andar, pero sí un propósito. Y eso fue lo que más intrigó a Canelo. Mientras la seguía a distancia, una extraña mezcla de respeto y curiosidad le revolvía el pecho. No quería invadir su vida, mucho menos faltarle el respeto. Pero esa mirada que había visto minutos antes, ese instante congelado frente a la fotografía, lo había tocado de una forma que ni él mismo lograba entender. Había visto rostros de rivales heridos, miradas de niños en hospitales, lágrimas de madres agradecidas, pero aquella expresión era otra cosa. El barrio por el que caminaban no era de lujo, pero tampoco marginal. Era uno de esos vecindarios viejos de México, con banquetas desgastadas, cables colgando como raíces aéreas y perros que dormían bajo camionetas estacionadas desde hacía semanas. Las casas eran humildes pero vivas, con macetas en las ventanas, murales coloridos y ropa colgada al sol. Canelo se mantenía a unos 20 metros detrás, lo suficiente para no ser notado. De vez en cuando fingía mirar su celular o detenerse a atarse el zapato. A nadie parecía importarle. Era un día común, pero en su interior sabía que algo extraordinario estaba a punto de revelarse. La mujer dobló por una calle más estrecha y luego por otra aún más angosta, como si se internara en un laberinto de historias escondidas. A lo lejos, un grupo de niños jugaba con una pelota vieja, gritando nombres de equipos y simulando goles en portones oxidados. Uno de ellos gritó:
«Soy el Canelo del barrio, nadie me gana». Canelo sonrió sin querer, pero no perdió el enfoque. Finalmente, la mujer se detuvo frente a una pequeña casa de fachada gris, con una puerta azul celeste apenas descascarada. Colgaba un adorno de madera con la palabra «Fe» escrita a mano. Antes de entrar, se detuvo. Miró al cielo durante unos segundos, como si enviara una oración sin palabras. Luego abrió la puerta y desapareció dentro. Canelo se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, como antes de una pelea importante. No sabía qué hacía allí, parado frente a una casa ajena, siguiendo a una mujer que apenas conocía. Pero algo en su instinto le gritaba que no era casualidad, que había una historia escondida detrás de esa puerta y que quizás esa historia tenía que ver con Julio, con el pasado, con la verdadera raíz de la grandeza. Se acercó un poco más, con el cuidado de quien pisa un templo. Desde la ventana abierta podía ver una sala sencilla, con paredes adornadas con fotos antiguas y figuras religiosas. No había lujos, pero sí mucha dignidad. Sobre una mesa pequeña, un altar improvisado, veladoras encendidas, una figura de la Virgen de Guadalupe y una fotografía que lo dejó sin aliento. Julio César Chávez, joven, enfundado en unos guantes viejos, al lado de otro hombre de rostro fuerte, moreno, con una cicatriz sobre la ceja izquierda. Ambos sonreían. Había algo fraternal, íntimo en esa imagen. Canelo retrocedió medio paso. La piel se le erizó. Sentía que había abierto la puerta a un capítulo olvidado del legado de Chávez, y aún no entendía cómo esa mujer, tan silenciosa, estaba conectada con todo eso. En ese momento, una niña pequeña salió corriendo desde el fondo de la casa. Traía una muñeca entre los brazos y gritaba: «¡Tía, ya llegó el pan!». La voz de la mujer respondió desde adentro, cálida pero cansada: «Reparte entre los niños, mi amor, yo enseguida voy». Canelo tragó saliva. Esa casa no solo guardaba recuerdos, también cuidaba vidas, y él aún no había visto nada. Canelo retrocedió un poco, ocultándose tras un poste de luz con pintura descascarada. El corazón aún le martillaba el pecho, pero su mente se había calmado. Lo que estaba viendo no era una escena de rutina ni de casualidad. Era una especie de santuario cotidiano, un lugar lleno de significado que no tenía nada que ver con la fama ni con los reflectores. Desde su escondite, observó cómo 3 niños salían de la casa. 2 de ellos llevaban mochilas remendadas. El tercero, una bolsa de plástico con cuadernos dentro. Caminaban tomados de la mano, con esa complicidad inocente de quienes han aprendido a cuidarse entre sí. Antes de alejarse, se acercaron a una señora de edad avanzada que barría la acera de enfrente. La abrazaron, le sonrieron y le dieron una bolsa con pan dulce. Luego, siguieron su camino. Canelo sintió un nudo en la garganta. Aquellos niños no parecían ser hijos de la mujer que había seguido. Algo le decía que tampoco eran sus sobrinos, pero el vínculo era fuerte, evidente. Era más profundo que la sangre. Era compromiso. De pronto, la puerta volvió a abrirse y ella salió otra vez, esta vez sin la bolsa. Vestía la misma ropa sencilla, con un delantal descolorido sobre el vestido. En las manos llevaba 2 botellas de agua y una caja pequeña. Cruzó la calle con paso decidido y entró en una casa aún más modesta. Una viejita la recibió en la puerta, con el rostro arrugado por los años y los dolores. La mujer que Canelo había seguido se inclinó, la abrazó y le entregó lo que llevaba. Después, sin decir mucho, regresó por donde había venido. No era caridad, era algo distinto. Era rutina, como si todos los días al terminar su jornada en la casa de Chávez, ella se transformara en algo más: enfermera, madre, vecina, guardiana. Canelo sintió que debía entender más. Caminó con disimulo hacia un señor que estaba sentado en una banca oxidada, tomando una soda tibia. Tenía la mirada tranquila de los que ya lo han visto todo. «Buenas tardes, ¿esa señora vive aquí hace mucho?», preguntó Canelo, procurando no revelar su identidad. El hombre lo miró de reojo, sin sorpresa. «¿La Lupita?».
Toda la vida. Es hija de don Rafael. ¿No lo conoció? Canelo negó con la cabeza. Fue boxeador. Peleaba con el Chávez allá en Culiacán cuando eran morros. Eran uña y carne. Pero don Rafa nunca tuvo suerte. Una lesión lo sacó del ring. Se vino para acá con su hija. Y vivieron bien pobre por años. El viejo hizo una pausa y suspiró, como quien recuerda algo que aún duele. Julio siempre lo visitaba. Nunca se olvidó de él. Cuando don Rafa murió, Lupita se quedó con todo. Pero en vez de irse o dejarse caer, se puso a cuidar a los hijos de las vecinas que se iban a trabajar. Ayuda a los enfermos, a los viejitos. Esa señora es un ángel joven, pero calladita, nunca presume nada. Canelo tragó saliva, asimilando cada palabra como si fuera un golpe en cámara lenta. Sintió un respeto inmenso por aquella mujer que, a sus ojos, había sido solo una trabajadora más en la casa de su ídolo. Ahora entendía que, tras esa mirada triste que había captado horas antes, se escondía una historia de sacrificio, amor y lealtad. ¿Y Chávez?, preguntó sin poder evitarlo. ¿Sabe todo esto? El hombre asintió lentamente. Claro que sabe. La respeta como a una hermana, pero ella nunca ha querido que se sepa mucho. Dice que lo importante no es lo que haces por el mundo, sino lo que haces cuando el mundo no está mirando. Canelo sintió que el pecho se le comprimía. Miró otra vez hacia la casa de Lupita. Allí seguía el altar, visible desde la ventana. La foto de Chávez con ese hombre moreno debía ser don Rafael. Aquella imagen ahora tenía un peso distinto, un eco, y él, sin esperarlo, había tropezado con una herencia invisible. Un legado que no salía en la televisión, ni en los periódicos, ni en los documentales. Un legado que Chávez había sembrado en el corazón de alguien como Lupita, y que ella, sin decir una sola palabra, había hecho florecer en aquel barrio olvidado. Canelo sabía que debía regresar, pero no podía irse sin antes hacer algo más. Había sido testigo de una grandeza distinta, una que no se gana con cinturones ni aplausos, una que vive en los rincones silenciosos del mundo. Y aún quedaba mucho por entender. Canelo cruzó la calle lentamente, cada paso más pesado que el anterior, no por temor, sino por el profundo respeto que le inspiraba aquel lugar. La puerta azul celeste seguía entreabierta, como si el hogar supiera que alguien más necesitaba entrar, no para pedir, sino para ver, para entender. No tocó el timbre. Se acercó solo lo suficiente para mirar de nuevo por la ventana abierta. El interior estaba lleno de pequeños detalles que hablaban más que cualquier conversación. Manteles remendados con esmero, figuras de santos gastadas por el tiempo, dibujos de niños pegados con cinta en la pared, y en el centro de todo, el altar. La imagen enmarcada de Chávez con don Rafael ocupaba el lugar principal, como si ambos aún estuvieran presentes, guiando algo más grande que una carrera de boxeo, una misión silenciosa. A un costado del altar descansaban varios portarretratos más pequeños. En uno de ellos se veía a Lupita con un grupo de niños, en otro abrazando a una mujer joven que claramente no era su hija, pero cuya sonrisa decía familia. Junto a esas imágenes, unas letras infantiles escritas con plumón decían: «Gracias por cuidarnos, tía Lu». Canelo sintió cómo algo le apretaba el pecho. No era tristeza, tampoco era simple admiración. Era una mezcla de vergüenza y revelación. Vergüenza por todo lo que había ignorado durante tanto tiempo, por creer que la grandeza se medía solo en victorias. Revelación, porque frente a él se desplegaba una historia tejida con los hilos más finos de la humanidad. Los actos silenciosos que salvan vidas sin pedir nada a cambio. De repente, escuchó pasos detrás de él. Se giró rápidamente y allí estaba Lupita. No se sorprendió, no se alteró. Solo lo miró con esos mismos ojos tranquilos y profundos que lo habían conmovido horas antes. «¿Qué hace aquí, señor Saúl?», preguntó con voz suave, sin rastro de enojo, solo con una mezcla de sorpresa y serenidad. Canelo se quitó la gorra,
Bajó la mirada por respeto. «Perdóneme». No quise faltarle al respeto, solo vi su expresión en casa del señor Chávez. Sentí algo, y la seguí sin pensar. No sé bien por qué. Ella no dijo nada por un momento. Lo observó en silencio, como si evaluara su alma. Luego sonrió, muy levemente, como quien ve a un niño que ha hecho algo indebido pero noble. «¿Quiere pasar?», preguntó. Canelo asintió. Dentro de la casa, el ambiente era cálido. Se respiraba paz, como si cada rincón hubiese sido testigo de luchas silenciosas y también de pequeñas victorias cotidianas. Lupita lo invitó a sentarse en una silla junto a la ventana. Ella se acomodó frente a él, con las manos en el regazo. Mi papá y el señor Julio se conocieron cuando eran muchachos. Peleaban en los mismos gimnasios. Eran inseparables. Pero mi papá nunca tuvo su suerte. Una lesión lo sacó del ring, y desde entonces todo fue cuesta arriba. Canelo escuchaba con atención absoluta, como si estuviera frente a un maestro. Vivimos en pobreza muchos años. A veces comíamos una vez al día, pero Chávez nunca se olvidó de nosotros. Nos visitaba, nos traía lo que podía. Cuando mi papá enfermó, fue él quien lo llevó al hospital, y estuvo con él hasta el final. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Antes de morir, mi papá me pidió que no dejara que su historia terminara en la derrota, que cuidara de los que pelean en silencio, como él. Desde entonces, eso he hecho. Canelo tragó saliva. Sentía un nudo en la garganta que no podía desatar. Todo cobraba sentido. Aquella mujer que siempre había pasado desapercibida en la casa de Chávez era en realidad un pilar invisible, una heredera de una promesa nacida entre guantes, sudor y humildad. «¿Y el señor Julio?», preguntó. «¿Sabe todo esto?». Lupita asintió. «Lo sabe, pero nunca quiso hacer ruido. Dice que la verdadera ayuda no necesita testigos». Canelo bajó la cabeza. Esa frase se le quedó clavada en el alma. «Gracias por dejarme entrar», murmuró. «Gracias por mirar más allá de lo evidente», respondió ella. En ese instante, una niña pequeña entró corriendo a la sala, se detuvo al ver a Canelo y abrió los ojos como platos. «Tía, es el Canelo», gritó emocionada. «Shh», dijo Lupita con ternura. «Él está aquí como amigo, no como campeón». La niña se acercó lentamente y le tendió un dibujo. Era él, con un cinturón, pero también con alas. Canelo lo tomó, y por primera vez en mucho tiempo se quedó sin palabras, porque en esa casa entendió que ser grande en el ring es solo una parte de la historia. La verdadera grandeza, la que cambia vidas, ocurre fuera de los reflectores, y está hecha de gestos silenciosos, como el que lo había llevado hasta allí. Canelo sostuvo el dibujo entre las manos como si fuera una reliquia. No era perfecto, los colores estaban fuera de las líneas, su cara parecía más un garabato que un retrato, y el cinturón estaba hecho con crayón dorado, pero había algo en él que lo desarmó por dentro. Las alas, aquellas alas mal dibujadas, infantiles, eran la forma más pura en que un niño podía ver la bondad, no como fama, no como fuerza, sino como alguien que protege, como alguien que cuida. «¿Quién dibujó esto?», preguntó con la voz apenas audible. «La niña se llama Jimena», respondió Lupita con ternura. «Vive conmigo desde hace 4 meses. Su mamá trabaja limpiando oficinas por las noches. A veces no vuelve hasta el amanecer. Aquí tiene su cama, su comida y su paz». Canelo levantó la vista. El ambiente de la casa, aunque humilde, era cálido y seguro. Era un refugio, un hogar que no juzgaba, no exigía, solo ofrecía. Y todo gracias a una mujer que el mundo probablemente nunca conocería. ¿Cuántos niños ha cuidado Lupita? Ella pensó por un momento, luego sonrió con cierta nostalgia. Ya perdí la cuenta. Algunos se quedan unos días, otros meses, y otros nunca se van del corazón. No tengo hijos propios, pero siento que tengo muchos, y cada uno me ha enseñado algo. ¿Y todo esto lo haces tú sola? No estoy sola. Dios me acompaña, y los que me rodean también ayudan.
La señora del pan, el viejito de la banca, todos compartimos lo poco que tenemos. Canelo se llevó la mano al rostro. No era llanto, era otra cosa, una mezcla de admiración y vergüenza, porque en su mundo de contratos millonarios, luces, entrevistas y trofeos, a veces olvidaba que había héroes silenciosos, luchando batallas diarias, sin cámaras, sin premios, sin público. ¿Por qué nunca le dijiste nada a Chávez? Lupita bajó la mirada y jugó con los dedos del delantal. Porque él ya hizo suficiente. Nos dio dignidad cuando no teníamos nada. Me enseñó a luchar sin guantes, sin escenario. Esta casa, estos niños, esta labor, son mi forma de devolverle lo que hizo por mi papá. Canelo sintió que el aire en sus pulmones se había vuelto más pesado. No por tristeza, sino por el peso del ejemplo, del verdadero legado. ¿Tu papá murió aquí? Ella asintió. En esa misma silla donde estás sentado. Me pidió que nunca dejara de pelear, pero no con los puños, sino con el corazón. Silencio. Un silencio que no incomodaba. Al contrario, parecía envolverlo todo, como un abrazo. Afuera, los sonidos del barrio seguían. Niños jugando, radios lejanas, el motor de una moto vieja. Pero adentro, solo había dos personas compartiendo una verdad que no necesitaba más palabras. ¿Puedo ver más fotos de tu papá?, preguntó Canelo de pronto. Lupita asintió y se levantó con calma. De una caja de madera sacó varios álbumes envejecidos. Los colocó sobre la mesa con cuidado, como si fuesen joyas. Canelo los abrió uno a uno, viendo imágenes en blanco y negro, don Rafael entrenando, vendándose las manos, abrazado a un joven Chávez en un gimnasio de barrio. Eran hermanos de batalla, eso era evidente. La sonrisa de ambos, la camaradería, no se fingía. Aquí estaban por pelear en Obregón, dijo Lupita señalando una foto. Esa vez ganaron los dos. Pero mi papá ya tenía la lesión en la pierna. Poco después se retiró. Canelo acarició la imagen con la yema de los dedos. Era como tocar un pedazo de historia. Me gustaría que esta historia se conociera, murmuró. Que México supiera quién fue tu papá y quién eres tú. Lupita negó con suavidad. No necesito eso. No hago esto para que se sepa. Lo hago porque es lo correcto. Pero Canelo sabía que no podía guardar aquello solo para sí, no para presumir, no para contar una anécdota más, sino porque el mundo necesitaba recordar que los verdaderos campeones muchas veces no suben al ring, que hay vidas enteras entregadas al servicio de otros y que en esas vidas también hay una forma de gloria. ¿Puedo llevarme esta foto?, preguntó señalando la imagen de don Rafael con Chávez. Lupita lo pensó por un instante, luego asintió. Prométeme que la vas a cuidar como si fuera parte de tu historia. Lo es, respondió Canelo con voz firme. Ya lo es. Al salir de la casa, el cielo había cambiado. El sol caía sobre los tejados, tiñendo de oro las láminas oxidadas. Y en el aire flotaba algo más que polvo y calor. Flotaba un legado invisible, uno que Canelo jamás olvidaría. El sol comenzaba a bajar cuando Canelo regresó lentamente a la casa de Chávez, pero no entró de inmediato. Se detuvo frente a la fachada, observando el portón, el jardín, las risas apagadas que aún se escuchaban adentro. Algo había cambiado dentro de él. Sentía que había cruzado un umbral del cual no se regresa igual. Llevaba consigo la fotografía de don Rafael, pero también una carga emocional más pesada que cualquier cinturón de campeón. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y empujó la reja. Adentro, Julio César Chávez reía con dos viejos amigos en la sala, mientras sus nietos jugaban en el patio. La escena era casi la misma que horas antes, pero para Canelo todo se sentía distinto, más real, más profundo, como si acabara de abrir los ojos a una dimensión de la vida que nunca había querido o sabido ver. Chávez lo vio entrar y levantó una ceja. ¿Y tú? ¿Dónde te habías metido, muchacho? Canelo no respondió de inmediato. Caminó hacia él en silencio, con la foto entre las manos. Se la mostró sin decir palabra.
Chávez la tomó, la miró durante varios segundos y entonces su expresión cambió. Sus ojos se humedecieron. Rafa, murmuró. Los amigos a su alrededor guardaron silencio. Sabían ese nombre. Sabían lo que significaba. Fui a verla, dijo Canelo al fin. A Lupita. Chávez lo miró. No había reproche, no había sorpresa. Solo un leve asentimiento, como quien comprende algo sin necesidad de explicaciones. Tenía que entender, añadió Canelo. Tenía que ver por mí mismo lo que hay más allá del ring, y ahora lo entiendo, Julio. Ahora lo entiendo de verdad. Chávez se sentó lentamente, con la foto aún en las manos. La acarició con el pulgar. Y luego, sin alardes, sin frases heroicas, murmuró: «Ese hombre me salvó más veces de las que yo lo salvé a él». Hubo un momento de silencio, profundo, doloroso, hermoso. Canelo se sentó frente a él. «Ella me dijo que tú nunca dejaste de ayudarlo». «¿Y cómo iban a hacerlo? Éramos hermanos. De sangre no, pero de guerra, sí. También me dijo que tú respetas a Lupita como una hermana». Chávez lo miró con una sonrisa melancólica. «Esa mujer vale más que muchos campeones juntos. Nunca quiso reflectores. Siempre supo lo que tenía que hacer y lo hizo, aunque nadie aplaudiera». Canelo bajó la mirada. «Quiero ayudarla». Chávez sonrió con suavidad. «Ella no acepta limosnas. Si de verdad quieres ayudarla, haz lo que ella hace, en silencio, con dignidad. Hazlo por otros, no por ti». Canelo sintió esas palabras como una instrucción, como un desafío, pero no uno que se gana con fuerza física, sino con humildad. «Entonces así será», dijo con convicción. «No hablaré de esto, solo actuaré». Julio se puso de pie, puso una mano sobre su hombro y lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Hoy entendiste algo que no todos los campeones logran entender, que la gloria verdadera no se cuelga en vitrinas, se cuida en los corazones de quienes ayudamos sin esperar nada». En ese instante, la misma Lupita entró por la puerta trasera con una bolsa de pan y un termo de café. Chávez le sonrió, como siempre. Ella correspondió con una leve inclinación de cabeza, como quien saluda a la familia. Pero cuando vio a Canelo ahí, sentado frente a Julio, con los ojos rojos y las manos cruzadas en las rodillas, comprendió que algo había cambiado. Lo supo sin que nadie dijera una palabra. Ella dejó el pan sobre la mesa, sirvió café para los mayores y acarició la cabeza de uno de los niños que pasó corriendo a su lado. «¿Todo bien, señor Saúl?» «Sí», respondió él con un hilo de voz. «Mejor que nunca». Ella asintió, con esa sabiduría callada que solo tienen las personas que han vivido mucho y hablado poco, y volvió a su rutina, a su papel invisible, a su legado silencioso. Canelo la siguió con la mirada, admirándola más que a cualquier oponente que haya enfrentado, porque había comprendido que ella representaba una fuerza distinta, la que sostiene, la que cuida, la que transforma, sin necesidad de aplausos. Y en lo más profundo de su alma, supo que su vida desde ese día no volvería a ser la misma. La noche había caído sobre Culiacán como un manto de recuerdos. Las luces de las casas parpadeaban con suavidad y el aire tibio olía a tortillas recién hechas y tierra mojada. Canelo caminaba solo por la acera de regreso a su hotel, con las manos en los bolsillos y la cabeza llena de pensamientos. No había querido quedarse más tiempo en la casa de Chávez. Sentía que todo lo que tenía que escuchar ya lo había escuchado, y todo lo que debía sentir ya lo había sentido. No quería arruinarlo con palabras innecesarias, porque a veces, cuando la verdad es demasiado grande, lo único que queda es el silencio. Esa noche no durmió bien. Cerraba los ojos y volvía a ver el rostro de Lupita, los dibujos en la pared, los niños que corrían por la casa como si el mundo no doliera. Pensaba en don Rafael, en su promesa, en el altar con la foto, y en Chávez, sentado con esa mirada pesada de quien ha vivido mucho más de lo que ha contado. A la mañana siguiente, Canelo se levantó temprano. No encendió la televisión, no revisó el celular, no llamó a nadie.
Salió del hotel con una mochila al hombro y tomó un taxi rumbo al barrio. El chofer, al reconocerlo, quiso entablar conversación, pero Canelo le pidió amablemente que lo dejara en silencio. Solo eso, silencio. Al llegar, bajó frente a la casa azul celeste. Tocó la puerta con suavidad. Lupita abrió. No se sorprendió. Solo lo miró con ternura. ¿Volvió? Vengo a dejar esto, dijo, entregándole la mochila. Ella la tomó sin abrirla. ¿Qué es? No importa lo que haya dentro. Importa lo que representa. Ella lo miró en silencio. Es un pequeño comienzo, añadió. No quiero que me agradezcas. Solo quiero aprender a hacer lo que tú haces, en mi forma, a mi manera, pero con el mismo corazón. Lupita sintió que la emoción la atravesaba, pero se mantuvo firme. Entonces ya diste el primer paso, Saúl, y no será el último. Se despidió con un gesto y se marchó. No se tomó fotos, no publicó nada, no dio entrevistas. Nadie supo de esa visita. Días después, sin que nadie lo relacionara, comenzaron a llegar materiales escolares al barrio. Una fundación nueva, sin nombre mediático, sin conexión con marcas, comenzó a apoyar discretamente a familias en situación vulnerable, a través de terceros, sin reflectores, silenciosa, como todo lo que realmente importa. Un día, mientras entrenaba, uno de sus asistentes le preguntó: ¿por qué estás tan callado, campeón? Canelo sonrió y respondió: porque hay cosas que no se pueden contar con palabras, solo se viven, solo se honran, y volvió a su rutina. Pero nunca más fue el mismo, porque había descubierto que la verdadera grandeza no se alza en un ring, se construye en las sombras, se siembra con actos pequeños y se cultiva con amor silencioso. Si esta historia te tocó el corazón tanto como tocó el de Canelo, no te vayas sin dejar tu apoyo. Suscríbete al canal para más relatos que revelan la fuerza escondida en las personas comunes. Y recuerda, a veces los héroes verdaderos no usan capa ni guantes.